La paz de Jesucristo, estimado pueblo del Señor y amigo que me ves en esta nueva oportunidad en la que me concedes dirigirme a ti para compartir contigo una reflexión de la preciosa palabra de Dios. Hoy quiero llamar tu atención sobre el libro de Mateo, el capítulo 16, versos 13 al 18. Mira lo que dice la hermosa palabra de Dios aquí. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Preciosa porción de las Escrituras que nos anima, ¿sí? Y nos inspira en esta hora para compartir con ustedes esta reflexión. ¿Qué te parece si elevamos una oración dando gracias a Dios y pidiendo al Señor sabiduría, ciencia, inteligencia, ¿sí? Para compartir con ustedes esta exposición de la palabra? Soberano Señor, te damos gracias por la vida que nos regalas, nos concedes, por este momento. Te pedimos, oh Dios, ilumínanos, ilústranos en el precioso nombre de Jesús. De aquí mi lengua, mi boca, mi garganta, mi intelecto son tuyos. Úsalos, oh Dios, úsame como canal para bendecir, oh Dios, a todos los que tengan la oportunidad, ¿sí?, de ver esta reflexión. Recibe la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Te habla tu pastor y amigo José Agar, que en otras oportunidades ya me has permitido, ¿sí?, acercarme a ti a través de este canal, a través de este medio. Y una vez más te agradezco, ¿sí?, tu tiempo, ¿sí?, y tu paciencia para permitirme llevarte esta reflexión. Yo quiero compartir contigo una introducción breve, con la que intento ilustrar básicamente lo que acabamos de ver, ¿sí? Jesucristo lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo y allí les hace un cuestionamiento. Ya ustedes conocen la historia, la acabamos de leer, como Pedro, en nombre de los 12, ¿sí?, esto hace la confesión, y sobre esa confesión Jesucristo hace una declaración poderosa. Yo recuerdo que en mis inicios, en mis primeros pasos en el Evangelio, me encontré con este hermoso pasaje. Cuando lo encontré casi caí como de bruces, ¿sí? Sin embargo, en esos primeros años, cuando intentaba dar significado a las palabras del Señor Jesús, yo imaginaba que las declaraciones del Señor Jesucristo presentaban o mostraban a la iglesia como un edificio, ¿sí?, como un gran edificio, o un ejército si lo prefieres, y al Hades como una especie de fosa profunda, hoyo profundo, ¿sí?, cuyas puertas constantemente se abrían intentando devorar y tragar a la iglesia, y la iglesia agazapada, esforzándose para no ser devorado, tragada. Así era como lo veía en mis primeros inicios en el Evangelio. Ahora que hemos caminado un poquito más, que hemos transitado un poquito más y hemos adquirido algo de madurez, ¿sí?, en la comprensión de la palabra, ¿sí?, sin lugar a dudas, ya no tenemos ese mismo concepto. Creo que hemos madurado el concepto que teníamos acerca de las declaraciones que Jesucristo hizo en torno, ¿sí?, a la confesión de Pedro. Ya no vemos a la iglesia del Señor como un edificio, ¿sí?, que está constantemente bajo amenaza, y al Hades como una fosa profunda intentando devorarlo. No es así como ya lo vemos. Si así fuese, entonces los únicos méritos de la iglesia del Señor serían similares a los de un boxeador. Piénsalo bien.
¿sí? Que al subir al ring de combate solo resiste los ataques del boxeador que le arremete, ¿sí? Para el boxeador es importante, no cabe la menor duda, ser capaz, ¿sí?, de resistir los ataques de su contrincante. Sin embargo, si solo resiste, no cabe la menor duda de que no podrá ganar la pelea. Estoy seguro que no ante los jueces, no ante la audiencia. Un boxeador que solamente está allí recibiendo golpes y resistiendo lo mejor que le tira a su oponente no es un buen contrincante, no cabe la menor duda de eso. Hace falta que el boxeador pueda armar una fuerte ofensiva también. Requiere de técnicas pugilísticas, devolver el golpe, golpe a golpe. De lo contrario, solo se convertiría en una especie de saco de pera, pues un saco o pera de boxeo. Ese boxeador debe hacer algo más que solamente resistir los ataques de su contrincante. Debe avanzar, debe golpear, ¿sí?, mientras evita, obviamente, los ataques de su rival. Imagina también una nación que resiste los misiles y los bombardeos de una nación enemiga. No importa cuán fuertes sean sus defensas, en algún momento estas van a ser vulneradas si la nación que está siendo atacada no devuelve el ataque. No sé si me hago entender, amigo mío. No sé si me hago entender, pueblo del Señor. Es seguro que esta no es la interpretación correcta de las palabras del Señor cuando dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, el Señor no está presentando a la iglesia como un edificio o como un ejército, sí, que solo resiste mientras el Hades intenta devorarlo, mientras las fuerzas del mal intentan atraparlo, consumirlo. No es esa la interpretación correcta. Esa era mi interpretación en el pasado. Sin embargo, creo que tenemos un poquito más de luz y queremos compartirla hoy contigo, amigo y pueblo del Señor. La imagen de una iglesia agazapada, soportando todo lo que el enemigo le lanza, no es la imagen que nos muestran las Escrituras en este pasaje que acabamos de leer. Hay una riqueza de revelación en este hermoso pasaje de las Escrituras. No pretendemos de ninguna manera en este corto espacio agotar el tema, ni tampoco podemos. Pero si Dios en su gracia nos permite, ¿sí?, estamos convencidos de que Él nos permitirá a la luz de la Escritura entender lo que Cristo dijo a Pedro luego de su confesión, la confesión de que Cristo es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el Mesías, es el ungido. Mire, vamos a ver lo que las puertas significan aquí, ¿sí? Hay algunos estudiosos de las Escrituras que debaten el significado exacto de la frase, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una de las mejores interpretaciones de este significado, ¿sí?, es el que sigue. En tiempos antiguos, las ciudades estaban rodeadas de grandes murallas con grandes puertas. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, los muros y las puertas de la soberbia Jericó? Y en las batallas, las puertas de esta ciudad eran lo primero que los enemigos intentaban atacar. Esto era porque la protección de la ciudad se determinaba por sus muros, ¿sí? Y obviamente, ¿sí?, el único lugar por el que podían atravesar a las ciudades, bien para comerciar con ella, disculpen, eran las puertas. Bien, así que en toda ciudad, ¿sí?, además de sus muros, habían puertas fortificadas que resguardaban esa ciudad. Así que las puertas de una ciudad debían permitir el comercio continuo con otras ciudades. Esto era vital para el desarrollo de la ciudad, pero a la vez debían impedir el acceso a potenciales invasores. Así que, ¿cuál es el sentido que el Señor aquí le da a las puertas del Hades? ¿Sí? O a las puertas del infierno. El nombre Hades originalmente fue el nombre del dios que presidía el reino de los muertos. Y generalmente se refería como a la casa del Hades. Se denominó al lugar donde todos los que partían de esta vida descendían independientemente de su carácter moral. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, el Hades es el reino de los muertos. Y en este versículo, el Hades o el infierno se representan como una ciudad muy fuerte, con sus puertas que representan su poder. Así que las puertas de las que habla aquí el Señor no son más que el poder, ¿sí?, subversivo o el poder defensivo, ¿sí?,
de la morada o de la ciudad de la muerte. La expresión idiomática las puertas del Hades dan un modismo o expresión usada por los orientales que tenía el propósito de designar el gran poder del trono de la ciudad del reino del infierno. Es decir, ellos creían que en Cesarea, justo donde Cristo llevó a los discípulos para hacerle aquella pregunta y recibir aquella confesión, ¿sí? Era allí en Cesarea donde se encontraba el trono del infierno, el trono de Satanás. Y que al ser esa la ciudad sede del gobierno romano en Canaán, allí estaba el trono infernal del imperio romano. Así que las puertas del Hades, en la antigüedad, ¿sí? Además de los griegos, los judíos creían que las puertas del Hades, ¿sí? Estaban de alguna manera, ¿sí? O de alguna forma general, en la ciudad militar romana de Cesarea, justo allí donde Jesucristo lleva a su discípulo. Esta ciudad se encontraba aproximadamente, estaba ubicada al norte de Israel, al pie del monte Hermón. Sin embargo, en la antigüedad, ¿sí? En la mitología griega, Hades era el dios gobernador del reino subterráneo. Este reino era un lugar con muchas puertas, tenebroso, lleno de espectros, en medio de campos de un paisaje aterrador. Para los griegos era el sitio donde se recompensaban los buenos y se castigaba a los malos. En las escrituras, Hades es una transcripción hecha de la palabra hebrea Seol, que designa las profundidades de la tierra, morada de los muertos buenos y malos. Mateo capítulo 11, Mateo 23, Lucas 10, Lucas 14. El Hades también significó el sitio de los tormentos para los impíos y malvados. ¿Recuerda usted la cita de Lucas 16, 23? ¿Sí? El rico y Lázaro en contraposición al seno de Abraham, el lugar de los buenos. ¿Sí? Para que usted pueda clarificar un poquito más lo que el Hades y el Seol son expresiones, una en el hebreo, Hades, griego, Hades, y Seol en el hebreo, o Seol Hades, ¿sí? Para que podamos clarificar un poquito más, mira algunos textos, Mateo 11, 23, Capernaum hasta el Hades será abatida, Mateo 16, 18, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Lucas 16, 23, el Hades alzó sus ojos en tormentas, ¿sí? Hechos 2, 27, porque no dejará mi alma en el Hades, Apocalipsis 1, 18, tengo las llaves de la muerte y el Hades, Apocalipsis 6, 8, por nombre muerte y el Hades le seguía, Apocalipsis 20, 14, el Hades, ¿sí? El Hades fue lanzado al lago de fuego y azufre. Así que, para que tengamos claro, hermanos míos, ¿sí? En el pasado, en la antigüedad, el concepto que se tenía del Hades era que era el lugar donde iban las almas de los muertos, buenas y malas, unas para recompensa y otras, ¿sí? Para ser castigadas. Esas puertas, las puertas de la muerte, las puertas infernales, son de las que Cristo dice no prevalecerían contra la iglesia. Es importante que entendamos lo que Cristo quiso decir aquí. Y recuerden el concepto de puertas, el concepto de fortaleza. Son las fortalezas de la fortaleza de la región o la morada de los muertos. No prevalecerían contra su iglesia. Vamos a entender un poquito entonces lo que Cristo quiere decir con el concepto de la iglesia edificada. ¿Sí? Sobre la cual las puertas del Hades no habrían de prevalecer. Cuando queremos edificar o cuando queremos levantar alguna edificación, los hombres solemos usar, ¿sí? Los materiales de que disponemos: cemento, acero, PVC, piedra de cantera, etcétera, etcétera. Materiales de mayor o menor durabilidad en la construcción de nuestras estructuras y edificios. Sin embargo, ya hoy se están ensayando nuevos materiales más resistentes. Por ejemplo, el famoso grafeno, un material que se calcula es 200 veces más resistente que el acero. Para construir nuevas estructuras más altas, más imponentes, más resistentes. Las pirámides de Egipto, ¿sí? Que son las únicas estructuras consideradas entre las 7 maravillas del mundo, hoy sobreviven, ¿sí? Con una datación de aproximadamente 4.000 años. ¿Cuál es el secreto de la longevidad de estas pirámides? Pues no cabe la menor duda que obviamente el material con que se construyeron las mismas, pero también hay otro secreto. ¿Por qué las pirámides han durado tanto tiempo? No solo el secreto está en el material con que se construyeron cada una de sus aristas,
o con la que se construyó el bloque piramidal. No solamente eso. El secreto de la resistencia, de la durabilidad o la permanencia de las pirámides de Egipto tienen que ver también con su cimiento. Ingenieros y edificadores saben ya hoy y a lo largo de mucho tiempo que el secreto de la durabilidad y la permanencia de un edificio o de una edificación, además del material con el que se construye, no cabe la menor duda, ¿sí? Sus estructuras, sus artesonados, depende o está estrictamente ligado con el cimiento sobre el que ese edificio se construye. Es por ello que la ingeniería de nuestros días invierte grandes recursos económicos y tecnológicos en la construcción de los cimientos de edificaciones emblemáticas. Un edificio como los grandes rascacielos de nuestros días, ¿sí? Los grandes coliseos, las modernas mansiones de los poderosos, requieren de una base de alta tecnología que permita que el edificio resista vientos, terremotos y siniestros, y que ante todas esas eventualidades, ese edificio pueda permanecer. La iglesia ha sido edificada sobre la roca. Yo te hago una pregunta, amigo, que me ves. Yo te hago una pregunta, hermano. Si tuviésemos a disposición recursos económicos y tecnológicos para edificar nuestra propia casa, ¿qué recursos y qué materiales invertiríamos en esa casa? Si el factor económico y el factor tecnológico no fuesen un problema, ¿cuánto invertiríamos? ¿De qué recursos tecnológicos echaríamos mano? ¿De qué materiales echaríamos mano para construir esa casa soñada? Yo estoy seguro que, como suelen hacer los poderosos, no escatimaríamos en el uso de los mejores materiales y la mejor tecnología para hacernos de una casa acogedora, hermosa y sobre todo, duradera. Ya que el ocupante y dueño de este edificio espiritual, al que llamamos la iglesia, ¿sí? Ya que su morador, ¿sí?, es eterno. Él ha construido una casa para sí mismo, que debe ser también. Debe compartir la naturaleza de su ocupante, de su morador. Ya que el ocupante y dueño de este edificio, que es la iglesia del Señor, es santo y es permanente, es eterno. Ese edificio que él construyó para sí mismo debía ser también adecuado a su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza? Como él es santo, este edificio debía ser también santo. Y como él permanece, ese edificio también debería permanecer como él es permanente. Una casa que no fuese dejada a otro. Una casa, ¿sí?, que fuese adecuada para que él la pudiese habitar de forma permanente. Una casa que permaneciera como él permanece. Así que la iglesia, cuando fue concebida para ser un edificio espiritual, que fuese habitada por aquel que la construye, aquel que la edifica, ¿sí?, debía ser exactamente de acuerdo a la naturaleza de aquel que la edificaba. Mira lo que nos dice el texto inspirado, en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Libro de Efesios, capítulo 2, verso 21. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9, en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22. Mire cómo todos estos pasajes que hemos leído aquí hablan de la iglesia, ¿sí?, de ese edificio, de ese templo, que las escrituras llaman iglesia como una edificación cuyas características son espiritual, santa, que crece, que se desarrolla, que es edificada para ser morada de Dios en el Espíritu. Así que la iglesia debe ser, ¿sí?, una morada, un edificio adecuado para ser habitado por aquel que la edifica. Una casa o edificio así que fuese habitado por un Dios vivo,
solo podía ser posible si sus materiales fuesen también como Él es, santo y también vivo. Vosotros, miren lo que dice el texto inspirado aquí, 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que el pueblo del Señor estamos siendo edificados, estamos siendo levantados, estamos siendo formados, estamos siendo constantemente cimentados como un edificio y como una casa espiritual santa, como el que habita esa casa también es santo. Pero mientras pensamos en esto, me hago una pregunta: ¿sobre qué edificio, o sobre qué base, o sobre qué cimientos ha sido edificada la iglesia mientras es levantada? Porque Jesucristo dijo a Pedro, y esto ha traído obviamente una serie de controversias, discusiones, distintas posturas. Jesucristo, ante la revelación que recibe Pedro y la declaración que él hace, Jesucristo dice a Pedro, ¿sí? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ha habido discusión entre distintos grupos cristianos sobre quién es esa roca, sobre la que Cristo dice que habría de edificar su iglesia. Algunos han rumorado que esa roca era la declaración hecha por Pedro sobre la identidad de Cristo como Hijo y Mesías. Otros aseguran que la roca es el mismo Pedro. Sin embargo, vamos a ver en el Antiguo y Nuevo Testamento a quién apuntan las Escrituras como la identidad de la roca de la que Cristo habló, en este hermoso pasaje que citamos ya, para entender todo ese concepto hermoso de la edificación de la iglesia. Una iglesia que se edificara para permanecer sin importar las dificultades ni las circunstancias. ¿Saben lo que el Antiguo Testamento nos dice acerca de la roca? ¿Quién es la identidad? ¿A quién apunta? ¿A quién dirige el foco de atención las Escrituras cuando habla de la roca? Deuteronomio capítulo 32, verso 18 dice: de la roca que te creó te olvidaste. ¿Te has olvidado de Dios, tu creador? Aquí, la roca de la que se habían olvidado los israelitas era el mismo Dios que les había sacado con mano poderosa de Egipto. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, dice aquí el salmista inspirado. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Deuteronomio 32, 31. Nuevamente aquí el texto inspirado apunta en dirección a que Dios es la roca de la nación colectiva. Mira lo que dice aquí: dijo Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Segunda de Samuel capítulo 22, 2. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Segunda de Samuel capítulo 22, verso 32. Él solamente es mi roca, dijo el salmista, y mi salvación. En mi refugio no resbalaré. El salmista tiene la seguridad, la certeza de que en momentos de dificultad no resbalaría, porque estaba cimentado sobre la roca que era su propio Dios, su Dios. Así que el Antiguo Testamento claramente atestigua que Dios era la roca de los justos y de la colectividad de Israel. Veamos lo que dice ahora el Nuevo Testamento acerca de la identidad de esa roca. Miren lo que dice aquí: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Primera de Corintios capítulo 10, verso 4. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Romanos capítulo 9, verso 23. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Primera de Pedro capítulo 2, verso 4.
No sé si estás notando, no sé si ves hacia dónde apuntan los faroles espirituales de la Escritura, hacia dónde apunta realmente la Escritura, cuál es la identidad de esa roca, que no divague en nuestra mente. Solamente puede haber una roca sobre la que la iglesia ha sido cimentada y fundada para no ser pasada ni para ser removida, por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Oh, esta palabra es preciosa. Piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyera en él no será avergonzado. Primera de Pedro 12. ¿Has puesto tu confianza en la roca? ¿Has puesto tu esperanza en la roca? No hay vergüenza para los que confían en él. No hay vergüenza para los que han mirado a la roca. Los que miraron a Jehová fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Cristo es la principal piedra del ángulo, hermano mío, amigo mío. El concepto de piedra angular en el pasado, piedra base, se deriva del concepto de la primera piedra en la construcción de una edificación o cimentación de albañilería. Importante, ya que todas las otras piedras se establecían en referencia a esta piedra, lo que determina la posición de toda la estructura. ¿Cómo crece la estructura? ¿Qué forma tendrá la estructura? ¿Sí? ¿Cuán fuerte será la estructura? Dependía de esa primera roca, la roca angular de la que habla aquí 1 Pedro capítulo 2 verso 6, de la que Cristo, ¿sí? toma identidad. También se refiere en una edificación a la piedra usualmente de gran tamaño, la piedra angular, ¿sí? Que se colocaba en una esquina para dar rigidez, para sostener o unir dos grandes lienzos de muro. Puede estar embellecida, sirviendo en este caso no solo como refuerzo, sino también como decoración. Por eso arriba, en el texto que acabamos de leer, por lo cual también contiene la escritura, de aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, piedra grande, escogida, para cimentar, para amarrar al edificio, para dar firmeza, para dar permanencia. Pero esa piedra es preciosa. No solamente cimenta, no solamente sostiene, no solamente soporta. Esa piedra angular que es Cristo Jesús no solamente mantiene firme todo el conjunto, todo el edificio, sino que lo embellece. Por eso Él es precioso. Para los que hemos creído, Él es precioso. Y esa piedra es preciosa. Y el que creyere en Él. Y el que creyere, amigo mío. ¡Wow! Así que hemos visto ya el concepto de Hades, hemos visto el concepto de puertas, hemos visto el concepto hemos visto la identidad de la roca de la que Cristo habla aquí, sobre la que había de edificar su iglesia. Sin embargo, Cristo dice algo que todavía necesitamos aclarar aquí, porque Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. ¿Cuál es el verdadero sentido que tienen estas palabras del Señor? Que las puertas del Hades no habrían de prevalecer. La iglesia se mantiene en pie a pesar del ataque del enemigo. No seamos ilusos. El enemigo ha estado a lo largo de la historia de la iglesia atacando, intentando cincelarla, intentando devorarla, intentando diezmarla. Sí, la iglesia ha estado siendo atacada. Sin embargo, ya se ha mantenido en pie a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las vicisitudes, a pesar del ataque del enemigo. Ella estará en permanente resistencia, aunque el ataque del adversario sea colosal. Yo quiero recordarte la historia de una nación, ¿sí?, que sirve muy bien hoy de modelo para lo que ocurrirá a la iglesia que ha sido edificada sobre la roca, que es Cristo Jesús. ¿Recuerdas al pueblo de Israel? Cómo Dios levanta a este pueblo como especial tesoro. Dios viene en auxilio de la nación que se encuentra en esclavitud, los libera de su yugo, humilla a la nación que los esclaviza, humilla a sus dioses, humilla a sus magos, humilla su economía, humilla a su rey, los saca con mano poderosa, los pastorea en medio del desierto árido, ¿sí? Allí en el desierto les da alimento, les da sustento, les da leyes,
por 40 años. Estuvo por un tiempo enojado con ellos, pero luego de lo cual dio instrucciones a su caudillo Josué. Recuerdan la historia de Josué que ya hemos visto anteriormente, para que repartiese Israel la tierra ocupada por gente más fuerte y más aguerrida que ellos. Estas ciudades que Dios promete, ¿sí?, había de darles, a pesar de que estaban amuralladas, a pesar de que tenían colosales estructuras y colosales puertas, fuertemente armadas y defendidas por murallas inexpugnables, imposibles de sortear o atravesar, y sus puertas bien cerradas como fortalezas inconquistables, a pesar de las altas e insuperables murallas, y muy a pesar de que sus colosales puertas estuviesen cerradas, estas no pudieron mantenerse en pie para resguardar el dominio de estas ciudades. E Israel, una nación más pequeña, una nación menos fuerte, tomó estas ciudades porque el Dios de ellos les ayudaba. Sus puertas y sus muros no pudieron prevalecer contra la nación cuyo ayudador era Dios. Así que cuando el Señor Jesucristo dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, lo que está haciendo es una declaración de guerra. Los rabinos decían que la ciudad militar romana de Cesarea de Filipo, en la que Jesucristo hace esta declaración, era tan malvada que cuando viniera el Mesías, las puertas de esa ciudad no prevalecerían, no se mantendrían en pie, sino que caerían ante la poderosa venida del Mesías. La expresión prevalecer que Jesucristo utiliza aquí significa mantenerse en pie, ser superior en fuerza. Es decir, ¿sí?, cuando Jesucristo dice que las puertas del Hades no habrían de prevalecer delante de la iglesia que él edificaba sobre la roca, que es el mismo, no se iban a mantener de pie ante la iglesia, no tendrían superioridad contra ella, no continuarían existiendo delante de la iglesia. Esas puertas delante de la iglesia que él edificaba caerían, serían arruinadas, serían derribadas delante de la iglesia, como los muros de Jericó, como las puertas de Jericó delante de Israel. Así que la expresión prevalecer, ¿sí?, que usa aquí el Señor Jesucristo cuando habla de las puertas del Hades que no se mantendrían delante, lo que nos enseña es que ante el avance, ante la presencia de la iglesia que él edificaba, las puertas serían inoperantes e inútiles. Lo que el Señor declara aquí es que las puertas de los territorios del mundo subterráneo, de la muerte, el poder del adversario, el dominio satánico, no se mantendrían en pie ante la iglesia. ¡Wow! ¡Wow! Esto me anima y me entusiasma. Una iglesia edificada sobre la roca es una iglesia ante la que las circunstancias, ante los poderes humanos o espirituales, demoníacos, satánicos, no pueden permanecer, no pueden prevalecer, no pueden, ¿sí?, salirse con la suya contra una iglesia edificada sobre la roca. ¿Eres edificado sobre la roca? ¿Estás sostenido sobre la roca? ¿Te levantas sobre la roca que es Cristo? Entonces no hay forma de que puedan vencerte. No hay forma que puedas ser dominado. No te pueden controlar, no te pueden dominar. Las circunstancias que vives no podrán contra ti. Las dificultades no podrán, no se mantendrán, no prevalecerán contra ti. Bendito sea el nombre del Señor. Una iglesia que ha sido edificada sobre la roca es una iglesia que milita,
Es una iglesia que avanza, es una iglesia que progresa, es una iglesia que va hacia adelante. No es una iglesia que está recibiendo golpes, no. Como Israel. No era una ciudad, no era una nación que se mantuvo, es una nación que va en conquista. Es una nación que va para tomar control, es una nación que va para tomar posesión. Cristo ha levantado a su iglesia, la ha edificado sobre sí mismo, le ha dado autoridad y potestad sobre toda fuerza del maligno. Y aquí, estoy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¡Wow! Echa mano de esa promesa, pueblo del Señor. Echa mano, amigo, de esa palabra. Aprópiate de ella. Lucas capítulo 10, verso 19. Aquí nos da la visión clara de una iglesia edificada y militante, que como el pueblo de Israel es peregrina. No pertenecemos a este mundo, pero está avanzando. Camina, progresa, se supera, con la orden de su Señor de poseer territorios hostiles. Sí, es cierto, la iglesia camina sobre el desierto o en el desierto, hacia la conquista de ciudades que se han amurallado y han cerrado sus puertas, como la perversa Jericó, como las ciudades del Jebuseo, como las ciudades del Ceneseo, todas ellas ciudades amuralladas, que habían puesto su confianza en sus murallas y en sus puertas, en sus defensas que nada pudieron hacer contra Israel, muros que nada pudieron hacer contra el avance de una Israel a quien Dios ayuda. Si Dios te ayuda, no habrá puertas, no habrá muros que se sostengan, que permanezcan y que prevalezcan contra ti. Así que la iglesia, aunque peregrina, está avanzando. La iglesia tiene una orden: conquistar, dominar, sí, ciudades hostiles que se han agazapado, se han amurallado, han cerrado sus colosales puertas para evitar al ejército de Cristo, sí, que ejerce dominio sobre todas ellas y que tiene orden de arrebatar, tiene orden de libertar, tiene orden de arrebatar del infierno las almas que están tras esas puertas y tras esas murallas. Sin embargo, las puertas del Hades, de la muerte y las fuerzas de la tiniebla nada han podido hacer, aunque encerradas, sí, están las puertas del mundo de las tinieblas, del mundo subterráneo. Estas puertas, por causa de la iglesia, están cerradas como las puertas de Jericó. Han levantado muros por temor a la iglesia, pero no permanecerán. Yo no sé si tú estás notando, no sé si lo has percibido ya, sí, que el concepto que este pequeño servidor tenía en el pasado de una iglesia agazapada, una iglesia resistiendo los embates y los golpes y resistiendo los ataques del enemigo, no es el concepto que la Biblia tiene de la iglesia. No, la iglesia no es como un boxeador que se echa sobre las cuerdas a ver cuánto resiste del ataque de su enemigo. No, la iglesia, muy por el contrario, es un ejército, sí, que avanza. Es un ejército que tiene instrucciones de conquistar. Es un ejército que tiene órdenes de avanzar, de poseer, de dominar. Aleluya. Y las ciudades, por causa del avance y de la militancia de la iglesia, se han amurallado, se han encerrado para evitar que la iglesia siga avanzando, para evitar que la iglesia siga conquistando, para evitar que la iglesia siga poseyendo. Pero esas puertas nada podrán hacer ante una iglesia que ha sido edificada sobre la roca. ¿Recuerdas cómo nace la iglesia en Pentecostés? Quiero recordarte esa historia, preciosa historia. ¿Sí? 120, ¿sí? En un aposento alto, allí reunidos mientras se esperaban la promesa. Luego de la promesa,
Un Pedro en nombre de los 12 se levanta así con poder, testifica a Cristo y 3,000 en un solo día son bautizados y se convierte. Más adelante 5,000 se añaden. ¿Sí? Vemos a la iglesia sufriendo persecuciones, sufriendo amenazas. Pero todos los que eran amenazados y eran perseguidos, allí donde quiera que iban llevando el nombre de Jesucristo y extendiendo el reino de Dios donde quiera que iban. Puertas que se levantaban, muros se levantaban contra la iglesia, gobernantes se levantaban contra la iglesia, pero nada podían hacer contra el avance de la iglesia. Había ciudades espirituales de pecado encerradas en la ciudad de Jerusalén, no nos cabe la menor duda, pero esas puertas no pudieron prevalecer ante el avance de la iglesia. Samaritanos estaban cercados por muros de maldad y las puertas de estas ciudades espirituales cerradas, pero la iglesia las abatió con el poder de la palabra. Los gentiles recibieron la palabra porque nada pudieron hacer las puertas cerradas. No pudieron prevalecer ante el avance de la iglesia y la predicación del evangelio. Será exactamente igual en estos días. Será exactamente igual en estos días. Cristo ha levantado su iglesia con autoridad y poder de abatir a las fuerzas del enemigo, a todas, sin excepción. Toda su maligna influencia, todo su poder opresivo, toda su resistencia, no tiene ningún poder, no tiene ninguna autoridad contra una iglesia que avance y milita. Cualesquiera sean las puertas y los cerrojos y los muros de estas ciudades, las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia del Señor. La iglesia ha sido edificada para conquistar, se fortalece para dominar, avanza para poseer, permanece para establecer el reino de Dios. En el desierto Israel fue sustentada. La iglesia hoy es sostenida en medio de las pruebas. Es llevada sobre alas de águila, es sostenida y nutrida y se le ha dado autoridad para permanecer en él, como está escrito. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios. Hay una iglesia militante que hace la voluntad de Dios. Hay una iglesia edificada sobre la roca que hace la voluntad de Dios. Esta iglesia permanece para siempre. Primera de Juan capítulo 2 verso 17. Hoy no es diferente, amigo mío. Hoy no es diferente. Pueblo del Señor, hoy no es diferente que en el pasado. No puede ser diferente hoy. Porque el Dios que ayudó a Israel y le dio en heredad las tierras de naciones más fuertes que él, es el Dios que está y ha prometido estar hoy con nosotros. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes, verdad? Hemos sido levantados para dominar, no para ser dominados. Hemos sido levantados para poseer, no para ser poseídos. Hemos sido levantados para aplastar y no para ser aplastados. Para controlar y no para ser controlados. Satanás, esta es una historia, quiero compartirla contigo. Dice, por ahí, pululando por la red, ¿sí? Una conversación entre Satanás y el Señor. Y Satanás dice al Señor, mira lo que he hecho en tiempo de pandemia. He cerrado todas las iglesias. Parece que Satanás le ha incestado un duro golpe al Señor. Parece que de pronto no se cumple la palabra del Señor. Sin embargo, el Señor le dice, te equivocas. Yo he abierto una en cada casa. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Si le puedes bendecir, levanta allí tu mano conmigo y adórale. Porque la iglesia del Señor permanece para siempre. Quiero terminar con estas breves reflexiones de la similitud de la Israel del pasado y la iglesia del presente. Mira, por ejemplo, los obstáculos que tuvo que sortear el Israel de ayer, el Israel en la carne, la oposición de Faraón. Pero Faraón fue aplastado y Egipto fue arruinado. Hoy Dios ha roto el control que tenía sobre nosotros el enemigo y ha destruido al mundo delante de nosotros. Hijitos, dice el texto inspirado,
vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 4, verso 4. Solamente estamos esperando, ¿sí?, que se cumpla en relación al mundo lo que dice la palabra. Y el mundo y su deseo pasan. Este es un continuo. El mundo está permanentemente pasando hasta que se cumpla esta profecía. Pero los que esperan en el Señor permanecen para siempre. Mira otra similitud. El mar se opuso al avance del pueblo de Israel. Pero ese mar fue dividido y el pueblo pasó en medio como en seco. Fuerzas antagónicas se oponen hoy al avance de la iglesia. Se detienen o intentan detenerla, como el mar intentó detener el avance del pueblo de Dios. Pero Dios ha detenido la acción del enemigo, de ese mar impetuoso que intenta frenar el avance de la iglesia. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías 59, 19. El desierto quiso devorar al pueblo de Israel, pero Dios puso mesa en el desierto. Sus vestidos no se envejecieron, ni sus pies se hincharon. Mira lo que dice el Salmo. Esta es una promesa que tiene validez y vigencia. Hoy la iglesia puede echar mano de esa verdad. Es para nosotros hoy, como lo era para ayer. A cada justo, a cada santo que echó mano de esta verdad, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Salmo 23:5. Se levantaron naciones más fuertes, amuralladas, inexpugnables, inconquistables, pero fueron molidas delante del pueblo de Dios. Termino con estas hermosas citas. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, aún en tiempo de pandemia, aún en tiempo de escasez, aún en tiempo de desempleo, aún en tiempo de enfermedad, aún en tiempo de virulencia, nos lleva de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 14. Gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo, en medio de la pandemia, en medio de la amenaza de desempleo, en medio de la escasez, en medio de la incertidumbre. No estamos en pandemia, no estamos en crisis. Dios nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 18:2. En tiempos de pandemia y de escasez y de incertidumbre, tormentas en tu vida, podemos decir como el salmista: desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Salmo 61:2. Amigo mío, el mundo está en crisis. El mundo está en desesperanza. El mundo está en zozobra. Nosotros estamos en triunfo en Cristo Jesús. No lo olvides, ni siquiera en tiempo de pandemia. Dios te bendiga. Tu amigo y servidor, Pastor José Agar. Bendiciones. Amén. ¿Dónde debe estar mi confianza? De seguro en aquel que pelea mis batallas. Él es aquel que hace que los muros caigan y derribó a Jericó. Él es aquel que se levantó y al
confianza. De seguro en aquel que pelea mis batallas. Él es aquel que con corona de espinas, Rey por los siglos se nombró. Y también es aquel que a sus hijos vida eterna dio. Él es aquel que aún en el problema te da la victoria. Él es aquel que aún el perdido llena de su gloria. Él es aquel que como Daniel de la boca del león es salvo. Él es aquel que al ciego y al cojo sanidad dio. ¿Dónde debe estar mi confianza? De seguro en aquel que pelea mis batallas. Él es aquel que hace que los muros caigan y derribó a Jericó. Él es aquel que se levantó y a la muerte venció. ¿Dónde debe estar mi confianza? De seguro en aquel que pelea mis batallas. Él es aquel que con corona de espinas, Rey por los siglos se nombró. Y también es aquel que a sus hijos vida eterna dio. Él es aquel que aún en el problema te da la victoria. Él es aquel que aún al perdido llena de su gloria. Él es aquel que como a Daniel de la boca del león es salvo. Él es aquel que al ciego y al cojo sanidad dio. Él es aquel que aún en el problema te da la victoria. Él es aquel que aún el perdido llena de su gloria. Él es aquel que como a Daniel de la boca del león es salvo. Él es aquel que al ciego